Retomamos las noticias luego de la pausa. Vamos rápidamente a conocer qué ocurre en el mundo, como siempre, con el informe completo de María Alejandra Martínez. Por favor, María Alejandra, adelante. Gracias. Panamá se prepara para este fin de semana para elegir a presidente. Les presentamos esta información. Los máximos candidatos a vencer en las elecciones presidenciales de Panamá, a celebrarse el próximo domingo, protagonizaron en las últimas horas masivas campañas de cierre con actos en la capital y distintas regiones del país. Les aseguro que gracias al arduo trabajo, la fe y la esperanza que han puesto en este movimiento, el próximo 4 de mayo vamos a ganar las elecciones. Con alegría. Me comprometo con ustedes que un hermano indígena estará sentado a mi derecha en el gabinete como ministro del nuevo Ministerio para el Desarrollo de los Pueblos Originarios de Panamá. 12 activistas fueron arrestados frente a la Casa Blanca tras pedir la suspensión de las deportaciones al presidente Barack Obama, quien se encuentra en Filipinas. De manera simultánea, 7 inmigrantes provenientes de Georgia iniciaron un ayuno frente al Palacio Presidencial con la meta de presionar para que se ponga fin a las deportaciones. Los 12 manifestantes arrestados desatendieron las órdenes de la policía de retirarse de la verja que rodea la Casa de Gobierno, donde se habían apostado con unas pancartas. Las 12 personas arrestadas formaban parte de centenares de personas que coreaban consignas y mostraban pancartas a favor de una reforma migratoria en una protesta organizada por National People Action, una red de 30 organizaciones comunitarias en 17 estados y la Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos. Fuertes tornados que azotan el sur y el suroeste de Estados Unidos dejaron al menos 18 muertos en 3 estados según los primeros balances realizados, mientras que el presidente Barack Obama prometió ayuda del gobierno federal para las zonas más afectadas. Asimismo, alrededor de 15,000 hogares se encuentran sin electricidad luego del paso de los tornados. El Departamento de Gestión de Emergencias de Arkansas informó de 15 muertes debido al paso de los tornados. En tanto, se reportaron otras 2 muertes en el estado de Oklahoma y medios de prensa informan de otra víctima mortal en Iowa. El alcalde de Arkansas declaró que el centro de la ciudad parece que hubiera sido completamente nivelado, ya que pocos edificios permanecen en pie. Por otro lado, el sistema de tormentas de Oklahoma también informó de otro tornado que mató a una persona en Oklahoma. En tanto, en Carolina del Norte informaron que falleció el domingo un bebé de 11 meses de edad que había resultado herido por un tornado ocurrido el viernes. La casa del pequeño fue destruida por uno de los 8 tornados que azotaron el estado de ese día. Tras el desastre, los trabajadores de emergencia y voluntarios van de puerta en puerta para comprobar si hay víctimas. Agentes estatales realizan la misma tarea en un área donde han encontrado 18 vehículos volcados entre carros y camiones. Es probable que la cifra de muertos aumente. Cuba aprobó un paquete de medidas que flexibiliza la toma de decisiones, la producción y comercialización de las empresas estatales, dándole más autonomía en su gestión. La Gaceta Oficial de Cuba dio a conocer una serie de resoluciones que regulan la actividad de las firmas estatales, dándoles espacio para una administración menos vertical desde los ministerios y el gobierno. Así, las empresas podrán decidir por sí mismas sus objetos sociales secundarios, es decir, estarán autorizadas a realizar labores derivadas de su actividad central. Por ejemplo, una fábrica de conservas podría también hacer dulces y podría reciclar materias primas sobrantes o recortes del metal. También dispondrán por sí mismas y sin pedir permiso la comercialización del excedente de sus compromisos con el Estado a precio de oferta y demanda con terceros o en el mercado. Las firmas podrán retener hasta un 50% de las utilidades después de impuestos al cierre del año, lo que significa un 20% más de lo que hasta ahora estaba establecido. Ello les dará la capacidad de reinvertir. A su vez, trabajarán en base a un plan aprobado por un consejo empresarial, sin necesidad de que sea el ministerio el ramo que les diga qué producir y cómo hacerlo.
El diálogo entre el gobierno y la coalición opositora entra en su tercera semana, aunque el alcalde metropolitano de Caracas, un líder opositor, declaró que la sentencia del Tribunal Supremo de prohibir las manifestaciones no autorizadas es una patada al proceso de diálogo. El gobierno y la llamada Mesa de la Unidad Democrática esperan definir esta semana los grupos de trabajo para construir las comisiones que investigan los eventos de los últimos 2 meses y los casos de algunos opositores detenidos. Para finalizar, unas 80.000 personas asistieron hoy en el Vaticano a la misa de acción de gracias por la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II, que fueron declarados santos por el Papa Francisco. Muchísimos polacos abarrotaron la plaza de San Pedro para participar en la celebración precedida por el cardenal Angelo Comastri, arcipreste de la Basílica Vaticana. Hoy estamos acá para decirle gracias y sobre todo para recoger la herencia y el ejemplo de su fe valiente. Los santos hoy no nos piden aplaudirles, sino imitarles. Juan Pablo II fue un extraordinario discípulo de Jesús en el siglo XXI, dijo el purpurado. Terminada la misa, muchos de los fieles presentes decidieron ingresar a la Basílica de San Pedro para saludar las tumbas de los nuevos santos, formando una larga fila ante el ingreso. Ya desde la víspera después de la canonización fue intenso el flujo de peregrinos al Templo Vaticano para el saludo de las capillas donde se encuentran los restos. Finalizamos con esta información, pero más adelante 270 personas son condenadas a muerte en Egipto por incitar a la violencia. Muy bien, María Alejandra, estaremos pendientes entonces de esta información. Queremos recordarles también que a las 7:30 comienza a partir de hoy la franja chapina de Canal Guatevisión y con su nueva programación. Más adelante tendremos avances de lo que ocurre, pero a las 6 de la tarde la emisión regional de Noticiero Guatevisión. Y ya se encuentra con nosotros Carlos Roquel de las noticias departamentales para darnos un avance antes de ir a la pausa. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, William. Alejandra, buenas tardes. Cuando nosotros regresemos del corte comercial le estaremos informando, entre otras cosas, de lo siguiente. Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con Sin Reservas, lunes, miércoles y viernes. Cuando volvamos, plan de reorganización de la policía permite que agentes originarios de Totonicapán trabajen en su departamento. Esto y más después del corte comercial.